¿Sabes cuál es el problema? El problema es que no tienen la más, iba a decir otra palabra, la más remota idea por dónde ir. Están perdidos, no tienen estrategia, fueron a jugar el partido sin estrategia. No saben qué hacer con la pandemia. Y todo el mundo se lava la mano diciendo, lo que pasa es que el coronavirus no vino con un manual de cómo deberíamos actuar. Entiendo de que el coronavirus no vino con un plan de vuelo, no vino con una receta, el coronavirus, la pandemia no llegó con estrategia de hagan esto, punto 1, punto 2, hagan esto, 2.1, inciso A, no vino así, lo reconozco, está bien. Pero nos tuvieron encerrado un mes, pero en serio encerrado con los policías y los militares que hacían desfiles en Sucre y hacían desfiles en Trinidad y los militares salían en las noches. En ningún país del mundo vi esa exhibición de los militares, en ningún país del mundo. Solo en Bolivia la vi. En tiempos de pandemia, ¿acaso en Italia lo veía los militares saliendo, y los policías agarrando a la gente? ¿Lo viste eso? En Argentina recién están pensando con una sanción penal. No, acá nos plantaron 2.000 bolivianos, nos plantaron 8 horas de arresto, que el vehículo... No, acá mirá, los derechos constitucionales y los derechos universales de las personas nos los tiraron al piso. Y nos tuvieron encerrados y no fueron capaces de, en ese mes de encierro, en esos 2 meses de encierro, no fueron capaces de armar una estrategia para ver cómo miércoles encarar esta cuarentena desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la relación social, desde el punto de vista de la psicología de las masas, de la gente, de cómo miércoles está pasando la gente con la angustia, el encierro. ¿Qué hacemos con la educación? No se pensó en nada. No saben qué hacer. Esa es la verdad, amiga. No saben qué hacer. No saben qué hacer ni en lo económico y lo más fácil es pelearse con la asamblea. No generaron un peso. Están tirándose la plata. No generaron un peso. Como gobierno en 6 meses no generaron un peso. No pusieron un ladrillo en ningún lado. Porque todos se dedicaron a la pandemia. Es que era fácil dedicarse a la pandemia. O sea, paralizaron, si había construcción de carreteras no se construye una carretera, si había construcción de alguna cosa no se hace nada, toda la plata se la invierte en esto, se compran respiradores truchos y nos meten los dedos a la boca, los 500 respiradores que iban a llegar no llegaron nunca, los del Cenetroc tenían 4.000 muestras ahí acumuladas en conservadora, porque no habían los reactivos, Ando Ramírez, Roberto Carlos Saavedra Escoba y el gobierno no nos hizo respetar con los hospitales y la farmacia. Y te voy a decir algo más, lo peor. Aparecieron algunos odiadores, querían que la Asamblea Legislativa se cierre. La Asamblea Legislativa, lo que yo pienso te lo voy a decir. La Asamblea Legislativa podrá tener todos sus defectos, todos los que vos querrás. Podrá tener sus intereses y su conveniencia, pero es el contrapeso en este momento. Mientras el gobierno quería que nosotros paguemos los créditos en junio, la asamblea se le paró y le dijo, no se pagan los créditos en junio. La asamblea, pero hay algunos que le tiran mierda a la asamblea todo el tiempo. Y ahí están. ¿Quiénes fueron los que se le aumentó el sueldo en este tiempo de pandemia? A los policías y a los militares. ¿A quiénes se le aumentó el presupuesto? A los policías y a los militares. ¿Sabías eso, no? ¿Sabías eso o no lo sabías? ¿Sabías vos que ya el crédito o fondo del FMI ya llegó a la cacha del Estado y ya no sé en qué lo tiraron? No han tenido la capacidad también de generar plata. O sea, con los bonos que se están pagando con plata del Banco Nacional de las Reservas. Díganlo. Otra cosa, le tiraban mierda al tema de la asamblea y la asamblea fue la única que dijo, muchachos, los alquileres al 50%, porque nadie está trabajando, la peluquería está cerrada, no está generando, pero sin embargo tiene que pagar alquiler. La asamblea fue la que puso la ley. La asamblea. Tanta mierda que le tiraban a la asamblea fue la que puso eso. Hay una ley que no la promulgan todavía. Y que Eva Copa la tiene que promulgar, presidente del Senado promulgue. La ley de que las clínicas privadas tienen que atender a los enfermos derivados de los hospitales públicos y el Estado tiene que hacerse cargo para pagar esa atención.
Pero con o sea, no le vas a pedir $20.000. Tiene que haber una escala de precio. Todo el mundo hizo un zafarrancho y todo el mundo hizo... A ver, es un tiempo de excepción esto de la pandemia. Se llama tiempo excepcional que está viviendo no solamente Bolivia, sino el mundo. Entonces, si es un tiempo excepcional, deben haber medidas excepcionales. No, pero si vos agarrás y te metés con la plata de las clínicas privadas, significa de que estás atentando contra el derecho de los privados. No se trata de no pagarle. Se trata de pagarle en una tabla de precios. Que nadie agarre y cobren lo que les dé la gana. Y las ambulancias, todo mundo ganó en esta cuarentena. Ganaron las clínicas privadas, ganaron las ambulancias te cobraban entre 1.500 y 2.000 bolivianos la miércoles para llevarte a un enfermo. La farmacia, los remedios carísimos. Todo mundo ganó de la salud. Todo mundo ganó de ver cagado al pueblo con la pandemia. Todos ganaron, hasta los miércoles que quisieron robarse la plata de los respiradores. El que manejó salud, el que hizo negocio, la salud se transformó en el negocio. Las clínicas privadas, si vos no podías encontrar un respirador en un hospital público, te ibas a la privada y te pedían $20.000 de garantía. Y si no tenés plata, te morís.